Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Primera de Corintios 14:20. Buenos días, los saludo hoy 14 de abril, mes de los niños. Todos son bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Seguimos con las instrucciones para los enviados. Nos corresponde recomendaciones. Hola, queridos hermanos. En esta ocasión continuamos nuestro tema que iniciamos el domingo anterior acerca de instrucciones para los enviados, y hoy nos corresponde recomendaciones. Les recuerdo que hace 8 días vimos la primera parte que se trató de el ejemplo. Antes del Señor dar unas recomendaciones específicas a los enviados, Él ya ha dado una instrucción, ha dado una enseñanza a través de su propio ejemplo. Y hoy nos corresponde ya mirar entre Mateo capítulo 10, versículo 5 hasta el versículo 15, acerca de unas instrucciones muy específicas que el Señor les da a ellos, y la primera parte de esas instrucciones son unas recomendaciones. Hemos orado que el Señor envíe obreros a su mies, a su campo sembrado. Posiblemente como respuesta a esa oración, muchos de ustedes van a ser enviados o ya han sido enviados, y es necesario no solamente recibir de parte del Señor la autoridad que da a los enviados, como lo vimos hace 8 días, sino también seguir al pie de la letra sus instrucciones, y lo primero son unas recomendaciones que Él da. Así que vamos a estar muy atentos. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por esta ocasión. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Oramos, Señor, que nos guíes, que nos llenes, Señor, de tu presencia por medio de la predicación de tu palabra. Señor, nosotros hemos aprendido, hemos conocido que impartes tu vida, Señor, y ese es nuestro deseo y necesidad. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Inicialmente miremos en Mateo capítulo 10, los versos 5 y 6. Mateo capítulo 10, versos 5 y 6 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiero aprovechar que empezamos por allí para hacerles una recomendación a propósito del título. Los que les gusta escuchar prédicas en internet, tengan mucho cuidado, o en cualquier lugar, aquí inclusive, en cualquier parte, siempre tengamos el cuidado de tener la palabra a la mano, tener la Biblia abierta, estar conectados con el Señor. Preparando para la prédica de hoy, miré varias cosas. Casi no acostumbro a hacerlo realmente. Ha sido para mí muy sano, muy saludable no hacerlo. No quiere decir que sea un ejemplo o que le insinúe que usted no lo haga. Si a usted le gusta ver prédicas, hágalo, pero hágalo con cuidado. Yo acostumbro a no hacerlo. Veo las de nosotros. Pero cuando hay algunos puntos que quiero aclarar, busco por otros lados, y lo que encontré fue muy lamentable. Yo creo que por eso es que no acostumbro a escuchar. Y consulté en varias partes, y en varias partes coincidían con lo mismo, y
es una enseñanza que contradice el mismo capítulo 10. Sin salirnos del capítulo 10 nos podemos dar cuenta que dicen cosas que no son. Voy a hacer como una especie de resumen por si alguien se lo encuentra por ahí en el camino o ya se lo ha encontrado. Tratan de explicar o pretenden explicar ese término que usa el Señor acá en el verso 6, las ovejas perdidas de la casa de Israel, tratando de explicar qué es eso, qué son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces dicen que cuando la nación se dividió, recuerden que hubo un reino al norte y uno al sur, bueno, si no lo recuerdan se lo digo, y dicen que los del norte se juntaron con gentiles, eso es verdad, y se esparcieron por toda la tierra, eso es verdad. Algunos regresaron de exilio y mezclados ya judíos con gentiles y se ubicaron en Samaria, todo eso es verdad y lo dice la Biblia. Y la historia pues es comúnmente conocida con eso. El punto que ellos sostienen y que digo que no es definitivamente, es que dicen que las ovejas perdidas de la casa de Israel son esos del pueblo de Israel que fueron esparcidos y se mezclaron con gentiles en todas partes del mundo. Entonces que cuando reciben al Señor, ¿cuántos de los que están aquí han recibido al Señor ya? O sea, dicen que ustedes son de esas ovejas perdidas de la casa de Israel, que ni siquiera se dan cuenta que son de Israel por la mezcla que sufrieron con los gentiles y que ahora han retornado a casa. Tienen unos fundamentos y tienen unos argumentos bíblicos, pero usados de manera incorrecta, se los aseguro. Bueno, ustedes tendrán el tiempo, si es el caso, de mirarlo. Pero el principal fundamento para negar el asunto es el capítulo 10, el mismo capítulo 10 donde está esa expresión. Y el segundo fundamento es el capítulo 9, de donde sale esto que estamos hablando hoy. El Señor les dio las instrucciones, como dice el verso 5, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Ese versículo echa por tierra esa afirmación que encontré esparcida por todos lados. Porque si es verdad que las ovejas perdidas de la casa de Israel son los israelitas que se mezclaron con los gentiles y algunos de ellos volvieron a Samaria, entonces el Señor no les iba a decir, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. ¿Sí me estoy explicando? Si esas fueran las ovejas perdidas de la casa de Israel, pues allá es donde tienen que ir. Y es justo ahí donde el Señor les dice que no vayan. Ahora, no les dice determinantemente no vayan, sino que, mire cómo dice el verso 6, sino, ¿qué dice tu Biblia? Sino, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No quiere decir que definitivamente no van a ir a ciudades de samaritanos ni en caminos de gentiles. Sí, habrá un momento donde sí, esos enviados tienen que ir, pero hay una prioridad. Primero, ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿quiénes son? Son personas del pueblo de Israel que se han alejado de Dios. Esos son las ovejas perdidas de la casa de Israel, no son otros, no somos nosotros. Son ovejas que estuvieron en el redil, en el contexto de lo que estuvimos charlando hace poco con Juan capítulo 10, cuando vimos que la iglesia es el rebaño de ovejas. Estaban en un redil llamado ley, mientras que venía Cristo, y ahora que ha venido Cristo no han ido a Cristo, sino que ni siquiera se quedaron en el redil, sino que se fueron a buscar otros lugares, se han contaminado con otras doctrinas, se han contaminado con otras personas, se han mezclado con otras personas y ahora hay que ir por ellas, pero son israelitas, no son gentiles. También vimos nosotros el año pasado que la iglesia es el pueblo de Dios formado de dos pueblos, no de un solo pueblo, de dos pueblos, y hace la diferenciación
el capítulo 2 de Efesios, entre el pueblo gentil y el pueblo judío, dos pueblos irreconciliables. El Señor en la cruz hizo la paz entre esos dos pueblos. Así que esas ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿quiénes son? Es Israel. Israel lejos de Dios, simplemente. No son gentiles, son israelitas. Quiero que miremos, por favor, al respecto en el capítulo 13, los primeros versículos, los dos primeros versículos del capítulo 13 de Mateo, lo estuvimos charlando el jueves en el ayuno. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. La palabra de Dios es una sola, y por eso cuando nos vamos por el camino correcto de interpretación, no vamos a encontrar tropiezos, sino apoyo a lo que hemos concluido o lo que hemos visto. Estos dos versículos muestran cómo el Señor inicialmente, y eso es un ejercicio que podemos hacer en el Evangelio de Mateo, cómo el Señor viene primeramente a su pueblo Israel. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 vemos al Señor ministrando especialmente al pueblo Israel. Pero en el capítulo 12 el Señor es rechazado de una manera fea, grotesca. El Señor acaba de expulsar unos demonios y los mismos judíos le acusaron de echar fuera a los demonios por el poder del diablo. O sea que el rechazo del Señor llegó al tope. Entonces, por eso, terminando el capítulo 12, el Señor decide dejar su casa. Y dice que la familia de Él ya no son los de carne y sangre, sino que es la familia espiritual. Y empieza el capítulo 13 diciendo: aquel día salió Jesús de la casa. Esa casa representa la casa de Israel. Y luego dice el mismo verso: y se sentó junto al mar. Ese mar representa a las naciones o a los gentiles. Sigue diciendo el verso 2: y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca. ¿Dónde estaba la barca? En el mar, pero no era parte del mar. Está en el mar, pero no es parte del mar. Esa barca representa la iglesia. En los versículos 1 y 2 vemos tres grupos que conforman toda la humanidad, que son la casa, que representa a Israel, el mar, que representa a los gentiles, y la barca, que representa la iglesia. ¿Quiénes son los gentiles? Los que ni son la casa, ni son judíos, ni son la barca, ni son iglesia. Ni judíos ni iglesia, esos son los gentiles. Los judíos que reciben a Cristo ya no están en la casa, estarían entonces en la iglesia, que es la barca. ¿De acuerdo? Esos tres grupos continúan. Primero el Señor fue a la casa, a Israel, pero fue rechazado. Entonces, como fue rechazado, se dirige ahora a los gentiles. ¿Para qué? Para formar un solo pueblo entre judíos y gentiles, que es la iglesia representada aquí por la barca. En nuestro canal de YouTube tenemos unas prédicas de mitad del año 2020, creo que son, usted las puede consultar, donde vemos el fin del siglo, lo que va a pasar en el fin del siglo para la casa, o sea, para Israel, para la barca, o sea, para la iglesia, y para el mar, o sea, para los gentiles. Les recomiendo esas prédicas para los que les gusta aprender de estas cosas. Miremos también en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículos 42 al 46, dice, Hechos 13, 42 al 46, dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, esos que dicen ellos, se trata de Pablo y un grupo que le estaba apoyando, estaban predicando, ¿dónde? Según dice el 42, en la sinagoga de los judíos. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas.
¿A quién hablaba Pablo y su equipo? A los judíos en las sinagogas. ¿Y qué querían los gentiles? Que a ellos también les hablaran las mismas cosas. Pero Pablo no les hablaba a ellos todavía, les hablaba ¿a quiénes? A los judíos. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor recomendó. Esa es la instrucción que el Señor le dio. La primera parte de las instrucciones son recomendaciones de ir primero a los judíos. Dice el versículo 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. ¿Quiénes se llenaron de celos? Los judíos. Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Típico lo que hemos aprendido en Mateo, lo que hemos aprendido en el Evangelio de Juan, la religión, la religiosidad atacando la palabra de Dios. Verso 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros en la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Aquí en el capítulo 13 también hay un quiebre, por llamarlo de una manera, en el ministerio del apóstol Pablo y sus acompañantes. Se dirigieron primero a Israel y luego ya a los gentiles. De hecho, el apóstol Pablo fue llamado específicamente para ministrar a los gentiles. Sin embargo, como vemos acá, primero fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esas son las instrucciones que el Señor les dio. En este momento, ¿qué nos toca hacer a nosotros si somos enviados? Nos toca hacer un viaje a Israel. ¿Sí? Primero ir allá. No, a ellos ya fue. La palabra ya fue a ellos. El Señor mismo fue. Los apóstoles ya fueron a ellos y ellos rechazaron. Ahora nos toca enfocar a los gentiles. De hecho, no es que el Señor haya desechado ya a Israel. Miren lo que sucede. El Señor va a los judíos y entonces los judíos rechazan. Entonces se abre la posibilidad para ir a los gentiles. ¿Y qué sienten los judíos? Celos. Y el Señor va a usar esos celos para que nuevamente los judíos presten atención a la palabra, para que se cumpla lo que el apóstol Pablo enseña en Romanos capítulo 11, que al final del siglo, en los 3 últimos años y medio de esta dispensación de gracia, los remanentes judíos, los que hayan quedado en Israel, los judíos que hayan quedado, que estén vivos todavía, todos se volverán al Señor. Ahora nos toca entonces predicar la palabra. No tenemos que ir a Israel primero porque está escrito, no, ya sucedió ese cambio. Ahora entonces nos toca predicar la palabra a todas las personas. Amén. Miremos ahora en los versos siguientes, versos 7 y 8 de Mateo 10. Mateo capítulo 10, versos 7 y 8 dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿A qué los envió el Señor? ¿A predicar o a sanar? ¿Dónde dice que a predicar? El verso 7 es muy claro. Miren, la manera del Señor decirlo es muy clara. Ahora, si hay enfermos, entonces no los pueden sanar porque los mandó a predicar. No. Pero el enfoque que es predicar. ¿Y qué es lo que tienen que predicar? Dice, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ellos tienen que predicar acerca del reino de los cielos. ¿Qué tienen que decir acerca del reino de los cielos? Que el reino de los cielos se ha acercado. En el ejercicio de predicar, ¿qué va a suceder? Versículo número 8.
Van a sanar enfermos, van a limpiar leprosos, van a resucitar muertos, van a echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia, les dice el Señor. En cuanto a esto, quiero que miremos el versículo número 1 de ese mismo capítulo 10. Mateo 10:1 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Por eso cuando ellos van a predicar, ellos tienen esa autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, y el Señor también le agrega algo, y en el verso 7 le dicen resuciten muertos. Es por el poder de resurrección. Recientemente vimos acá que la autoridad que ellos reciben depende del poder de resurrección. En el pueblo de Dios, actualmente en esta dispensación de gracia, la autoridad depende del poder de resurrección. Si no hay poder de resurrección, no hay autoridad. La autoridad se manifiesta así, por ese poder de resurrección. Así que ellos tienen que predicar el reino, y al predicar el reino ellos van a manifestar esa autoridad, ese poder de resurrección que tienen para sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos, etc. Miremos por favor en el capítulo 12, el verso 28. Mateo 12, 28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo hacía el Señor para echar fuera los demonios? ¿Qué dice ese versículo? Por el Espíritu de Dios. ¿Cómo haremos nosotros entonces para echar fuera demonios? Por el Espíritu de Dios. Ese es el poder de resurrección que opera en nosotros. Esa es la autoridad que hemos recibido al ser enviados. No es por nuestra propia fuerza, no es por un ejercicio especial que se haga, es porque hay una autoridad. Hay una confrontación de dos reinos. El reino de Dios, como lo dice claramente el Señor acá, y el reino de tinieblas. En el reino de tinieblas se mueve la enfermedad, la muerte, los demonios, la blasfemia, todo lo que sea en contra de Dios. Pero cuando llega alguien de parte de Dios, cuando llega un enviado con la autoridad de parte de Dios, a ese lugar ha llegado el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en esa persona está el rey de ese reino, que se llama Jesús. Jesús en resurrección es el espíritu vivificante, es la vida victoriosa que puede absorber toda tinieblas, toda muerte. Por eso puede resucitar muertos, por eso puede sanar enfermos, por eso puede echar fuera los demonios. Hay una confrontación. Ese poder es por el Espíritu de Dios. Se confrontan esos dos reinos, pero hay un reino que prevalece. ¿Y cuál es el reino? El reino de Dios es el que prevalece. Las tinieblas no pueden resistir cuando llega la luz. Cuando usted entra a un lugar, a un cuarto que está a oscuras y enciende la luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Ellas no se quedan allí, no, ellas se disipan inmediatamente. ¿De acuerdo? Hay una confrontación de dos reinos. Entonces, note el asunto. Lo que tienen que predicar ellos es acerca del reino. Pero no solamente se habla, se predica, se dicen cosas acerca del reino, sino que también se manifiesta el reino. Y ese reino confronta el otro reino, el reino de tinieblas. Es un reino espiritual, confrontando otro reino espiritual. Por eso, como vamos a verlo, si el Señor lo permite, el próximo domingo, en la parte que el Señor da unas advertencias también a los enviados, por eso es que hay una persecución de la clase política y de la clase religiosa. ¿A quién persigue? A los enviados. ¿Por qué? Porque los enviados tienen que hablar del reino, que es un asunto espiritual, pero también es un asunto político, porque es un reino. El anticristo tiene una característica. El anticristo se ha manifestado en el sentido de vemos su acción desde ya, pero no se ha manifestado en el sentido que ya llegó, pero está por llegar.
Cuando se manifieste de esa manera el anticristo, nos vamos a dar cuenta que es una persona de mucha autoridad, y tiene autoridad religiosa y tiene autoridad política. Por eso no es de asombrarnos que los políticos actuales, y cada vez coge más fuerza eso, aunque toda la vida se hayan declarado ateos, no piense usted que es que de hecho indirectas a su presidente, no, para nada, son completamente directas, no son indirectas. Aunque toda la vida se proclamaron ateos, previo a la campaña empiezan a cambiar vocabulario. ¿Para qué? Para conquistar otras personas, porque ¿qué es lo que quiere un político? ¿Cuál es el interés de un político? Los votos. Los votos. El político no quiere el progreso por un país. Yo no conozco uno. Yo no conozco uno. Y a veces he pensado, sí, y la demora es que esté en el poder. Hay unos que baten récord, ¿no? Lo muestran en un momentico. Pero ¿qué es lo que sucede? Se junta el poder político con el religioso, y eso les da mucha consistencia y los llevan al poder. Cuando venga el anticristo, esa va a ser su característica. Ahorita nos estamos preparando. Ahorita por eso en el pueblo de Dios hay tanta simpatía por el espíritu anticristo. Es aceptado, es apoyado el espíritu anticristo. Cuando ya venga el anticristo, el hijo de perdición que nos habla el apóstol Pablo y el apóstol Juan, entonces mucha gente del pueblo de Dios también lo va a apoyar. Eso es lamentable. Pero tenemos que mirar las escrituras y ser guiados por el Señor. ¿De acuerdo? En las advertencias que veamos, si el Señor lo permite, el próximo domingo, nos vamos a dar cuenta más en detalle. Pero hoy es importante que tengamos claro, ellos fueron enviados a predicar el evangelio del reino, y en ese ejercicio van a manifestar el poder de ese reino. Por eso es que se sanan enfermos y se echan fuera demonios o se resucitan muertos. Miremos por favor en el capítulo 9 de Mateo, el verso 35. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Me gusta cómo en un solo versículo, en el 35, se muestra que el Señor hacía las dos cosas: predicaba el evangelio del reino y sanaba. Las dos cosas, porque lo uno lleva a lo otro. Y en el mismo orden que lo vimos recién en el capítulo 10, la predicación, y en el ejercicio de la predicación, la sanidad. Amén. Bien, miremos, hay varios capítulos, varios versículos que quiero que veamos. Todos son en Mateo. Miremos desde el principio, Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así predicaba Juan el Bautista antes de aparecer el Señor Jesús. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos más adelante, capítulo 4, verso 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, desde entonces, hubo un momento desde el cual el Señor empezó a predicar tal cual como predicó Juan Bautista. ¿Qué dijo Juan Bautista? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y ahora qué dice el Señor Jesús? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tal cual. ¿Desde qué momento lo hace el Señor Jesús así? Desde que Juan Bautista fue tomado prisionero. Ya él no podía predicar, entonces lo hacía el mismo Señor. Lo hizo Juan Bautista, lo hizo el Señor Jesús. Luego, como hemos visto en Mateo capítulo 10, el Señor envía a la iglesia a que predique exactamente lo mismo. Dice: y yendo, decid, el reino de los cielos se ha acercado. En los capítulos 5, quiero recomendarle a todos ustedes, en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, usted encuentra
es todo un sermón. Es una serie de enseñanzas que el Señor dio en un solo sermón. Más o menos así largo como el de hoy. Yo no sé si todos están preparados para quedarse hoy hasta la tarde. Largo el mensaje. El Señor predicó larguísimo. Está el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Les predicó a los discípulos. Esa prédica usted puede constatarla en los primeros versículos del capítulo 5. No es para toda la gente, sino para los discípulos. Él inicialmente estaba con mucha gente, pero él sube a un monte y los discípulos suben con él. Y cuando él se sienta a enseñar, solamente están los discípulos. Y dice la palabra que abre la boca y les enseña a los discípulos todo lo que está en el capítulo 5, 6 y 7. Ese gran sermón se conoce como el Sermón del Monte o Sermón de la Montaña. Lo que habla de ese sermón es conocido también como la constitución del reino de los cielos. Allí el Señor les explica a los que ya le están siguiendo, a sus discípulos, cómo es la vida del reino de los cielos, cómo es un ciudadano del reino de los cielos y cuál es el requisito para poder pertenecer, para poder entrar en el reino de los cielos. Todo eso está en los capítulos 5, 6 y 7, se los recomiendo. Todo creyente sin excepción debe estudiar y debe comprender lo que está en Mateo 5, 6 y 7. Le pido que no dé por sentado que yo eso ya lo manejo, ya lo he visto. Vuélvalo a leer en oración y que el Señor le va a revelar muchas cosas de allí. Hay muchas cosas en esos capítulos que se atribuyen a personas que no son creyentes, pero es un error. Todo lo que hay allí es para creyentes. Mateo 5, 6 y 7. También quiero recomendarles el capítulo 13. El capítulo 13 del Evangelio de Mateo nos revela los misterios del reino de los cielos. Hay cantidad de parábolas, no hay ningún otro capítulo donde hayan tantas parábolas como en ese capítulo 13. En esas parábolas el Señor revela los misterios del reino. También al respecto tenemos prédicas en nuestro canal de YouTube que el Señor nos permitió hacer en plena pandemia. En el 2020 tuvimos tiempo para estudiar. El Señor nos regaló un tiempo muy especial para eso. Así que les invito a que miren en el canal acerca de estas parábolas, pero primordialmente que vaya en oración a su Biblia y el Señor le va a mostrar todo lo que hay en Mateo 13. Le doy una clave para que entiendan mejor las parábolas, algo que nos sirvió a nosotros, y es no verlas aisladamente, sino verlas todas. Usted va a tener que pasar por cada una de ellas, pero mire todo el paquete, no las mire como aisladas. Si usted las ve como aisladas, como sin relación, se va a perder mucha información. Todas son relacionadas. Así que les recomiendo todos esos capítulos. Vamos a mirar un versículo que está en el capítulo 24. Mateo capítulo 24, el verso 14 dice: y será predicado. Yo lo espero para que llegue a su Biblia y me diga qué dice allí. Y será predicado. Mire la manera como lo dice el Señor Jesús. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Los seres humanos somos llenos de supersticiones y el pueblo de Dios no se queda atrás con eso. ¿No le ha sucedido que si hay un terremoto, inmediatamente algunos, y sobre todo si son creyentes, dicen: se acerca el fin del mundo? Y si hay guerras, Irán le declaró la guerra a Israel, el fin del mundo. Entonces hay varias cosas que suceden y los toman como señales de que es el fin del mundo. Ahora les aclaro, fin del mundo equivale a la expresión fin del siglo. También de eso ya les comenté en las prédicas sobre el mar, la barca y la casa, que hablan del fin del mundo. Es muy bueno que usted las vea para que usted sepa de qué se trata el fin del mundo. El fin del mundo, yo pensé antes que es en un segundo, ¡fum!, se acabó el mundo. Pero el fin del mundo no es un segundo, no es un abrir y cerrar de ojos. El fin del mundo es un periodo de 3 años y medio.
los últimos 3 años y medio de esta dispensación de gracia. A eso el Señor llama fin del mundo o fin del siglo. A eso es que el Señor llama así. ¿De acuerdo? Dice el verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces la gente, incluso la gente creyente, ve, busca, dice cualquier cantidad de señales, menos la que es. De hecho, la única, no hay otra. La otra vez un pastor me dijo, venga, aquí dice, y me mostró, mire, aquí dice que habrán guerras y rumores. Y después le mostré más adelantico que dice, mire, ¿qué dice acá? Y él mismo leyó, pero aún no es el fin. Y ya. La Biblia no es un libro de lectura rápida. Lea despacio, medite en oración. Esas señales, hay muchas señales en el capítulo 24, y el Señor aclara que no es el fin. Pero hay una que Él dice, entonces vendrá el fin. ¿Y es cuál? Que dice el evangelio del reino sea predicado a todas las naciones. Cuando eso suceda, entonces ya viene el fin. Tristemente se predica el evangelio, así, el evangelio, pero no el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? De eso sí que tenemos prédicas nosotros. Les recomiendo las 2 prédicas acerca del reino que tenemos de enero del año 2021. Inclusive ahí hablamos de la diferencia del reino de Dios y del reino de los cielos, que hay una diferencia que también la estuvimos charlando el jueves. El reino de Dios es algo eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. En cambio el reino de los cielos no. El reino de los cielos se manifiesta en este momento en la iglesia, y en la próxima dispensación se va a manifestar plenamente en el milenio. A eso es que la Biblia llama reino de los cielos. Y el reino de los cielos es parte del reino de Dios, porque el reino de Dios es eterno. Para entrar en el reino de Dios basta con creer en el Señor. Para entrar en el reino de los cielos no basta con creer. En el capítulo 7, que usted va a estudiar juntamente con el capítulo 5 y 6, el Señor dice, no todo el que me llame o el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay mucha gente que cree en el Señor y tiene vida eterna. Ahí ya está el reino de Dios, sin duda. Pero no está en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no obedecen, no oran, no adoran, no se congregan, no evangelizan. Sus prioridades son cualquiera. O sea, pareciera que fuera un inconverso. No es inconverso, es un hijo de Dios. Tiene vida eterna, pero no se manifiesta en él el reino de los cielos. Esa persona que vive así tiene el perfil para que en la próxima dispensación tampoco se manifieste en el reino de los cielos. No va a reinar con Cristo en el milenio, sino que va a estar en una disciplina, en un castigo temporal, esos 1000 años. Para nosotros 1000 años es como una eternidad, pero le quiero decir, no, 1000 años no es eterno, es temporal. Pero es terrible, un castigo de 1000 años es terrible. El Señor nos da todo, nos da su gracia. ¿Qué necesitamos? Depender de Él. No es que no tengo fuerzas, mejor. El que no tiene fuerzas es el que más rápido califica, porque el que dice yo tengo fuerzas, como tiene fuerzas, nunca busca a Dios, porque ya tiene fuerzas. Pero el que dice que no puede con esa atadura, no puede con ese pecado, no puedo con ese mal genio, no puedo con esto y aquello, no tiene fuerzas, está listo para disfrutar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es ofrecida, usted solamente la tiene que recibir. Y en la medida que dependa de esa gracia, se va a manifestar el reino de Dios en su vida. Y en esa medida usted va a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y en esa medida se va a manifestar en usted el reino de los cielos. Y va a calificar para reinar con Cristo en el milenio. Bueno, aprovecho pues para hablar del asunto, porque lo que hay que predicar es
este evangelio del reino. Lo hizo Juan Bautista, lo hizo el Señor Jesús y le recomendó a la iglesia, a sus discípulos, que hicieran eso. Usted es discípulo, usted es iglesia, predique el evangelio del reino. ¿Qué tiene que decir? Que la gente se tiene que arrepentir, tiene que cambiar de mentalidad. El Señor vino Juan Bautista, luego el Señor, y luego mandó a la iglesia a que le digamos a la gente, así no es. No le diga a la gente, siga así, sí. No le dé miedo a la confrontación. El reino de los cielos no es un abrazo para decirle a la gente que Dios le ama. Eso es cierto, pero no es toda la verdad. La otra parte de la verdad es que la persona está en muerte. Y por ese amor de Dios, Él le quiere dar vida. Y le tiene que decir a la persona, usted está mal, así no es. Usted piensa que está muy bien, que está viviendo bien así. Usted cree que se siente feliz así no es. Ese es el evangelio del reino. Juan Bautista dijo, así no es. Juan Bautista vino y le dijo a los religiosos, así no es. Ustedes se creen muy buenos, muy religiosos, así no es. Cambien de mentalidad, están equivocados. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego Jesús mismo le dijo a la gente, así no es. Cambien de mentalidad. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es lo mismo que los discípulos tienen que decir y es lo mismo que tú y yo tenemos que decir. No hay otra prédica. Se pueden predicar de muchas cosas, pero el enfoque es este. El reino de los cielos se ha acercado y por lo tanto la gente se tiene que arrepentir. Vamos a nuestro siguiente bloque, que está en Mateo capítulo 10, versos 9 y 10. Siguientes versículos. Allí, como vamos en Mateo 10, versos 9 y 10, dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Dice aquí, de su alimento. El Señor dice, los envía, ya tiene una túnica puesta, y hoy de pronto no sé cuánto me voy a demorar, voy a llevar otra más, voy a llevar plata por si necesito. Y el Señor les dijo, no lleven eso, no lleven eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué dice allí? ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su alimento. Ahí dice el alimento porque es lo básico. Pero también no solamente necesita alimentos, sino que necesita zapatos. ¿Sí? Necesita champú para el pelo. ¿No? Necesita muchas cosas. El obrero es digno de todas esas cosas. El obrero que Él envía es digno de eso. Entonces no tiene que llevar, no tiene que preocuparse por, soy enviado, voy a llevarme estas cosas extras. No. Ahora, estos enviados, ¿a dónde fueron enviados? Estas personas, ¿a dónde fueron enviadas? No a qué, sino a dónde. ¿A quiénes tenían que ir? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando ellos salen, apenas van a ser enviados, ellos no tienen que llevar esas cosas extras porque van a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No van a personas extrañas, van donde sus mismos hermanos. Y el Señor espera que cual hijo pródigo, esos hermanos vuelvan al Padre. Y entonces ellos no van a llegar donde extranjeros, van a llegar donde su propia familia, sus propios hermanos. Judíos van donde judíos. Entonces no necesitan llevar un pan extra, sino que en la casa donde va a llegar, que son sus hermanos, ellos saben que esos obreros son dignos del alimento. Entonces cuando llegan ahí no van a dar, por cierto, este ya comió, sino que le van a ofrecer. Y si lo ven que apenas tiene una capa y está en invierno, le van a dar una capa. Y le van a dar dinero para que continúe el ejercicio al cual el Señor le envió. Eso lo hace porque ellos van a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. ¿De acuerdo? Entonces no se preocupen, vayan, no lleven cosas extras.
Y eso se me va a acabar en el camino, pero va a llegar allá en una casa y ahí le van a dar, no se preocupe. Esa es la instrucción que el Señor les está dando. Quiero que miremos ahora, por favor, en Lucas capítulo 22, versos 35 al 38. Lucas 22, versos 35 al 38. Lucas 22, 35 al 38 dice: y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. ¿Por qué? O sea que cuando llegaron, ¿qué pasaba? La gente les daba. ¿Todos lo recibieron? ¿Donde llegaban eran bien recibidos? No. Yo no entiendo por qué me dicen que sí. Ahora, no les he dado explicación para decirles que no. Pero quiero decirles, no todos lo recibieron. Y en el último tramo de esta prédica vamos a ver eso. Algunos no lo recibieron. Entonces dijeron: ve, esto no nos ofrecieron ni agüita. Pero salieron de ahí confiados porque el Señor mismo fue el que les dijo que no llevaran extra. Pero iban a otro lado donde sí les daban. Y les daban para el camino. Unos les recibían, otros no. Y todos eran hermanos, todos eran de la misma nación, pero unos no lo recibieron. Recuerde que el Señor, aunque eso lo vamos a ver el próximo domingo más en detalle, les dijo que los enviaba como ovejas en medio de lobos. Entonces no solamente se encontraban ovejas, también se encontraban lobos, y esos lobos no les daban nada. Entonces ellos le confirman, ellos dijeron: nada, no nos faltó nada. ¿Les faltó algo? Nada. Verso 36. Y les dijo: pues ahora, tan lindo el Señor es muy claro para dar esas recomendaciones. Dice, verso 36, y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Vamos a empezar por el final. ¿Basta qué? Él le dijo: aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. No es que basta en el sentido que es suficiente 2 espadas. Con 2 espadas tenemos, no. Basta de decir cosas: aquí tengo, porque yo van a decir: yo tengo eso, yo tengo. No, basta. Solamente el Señor lo que está resaltando aquí es un principio. Él está cambiando aquí esa recomendación. ¿Cuándo cambia la recomendación? El Señor cambia la recomendación cuando el pueblo de Israel rechaza completamente a los enviados. Antes ellos van a los enviados y se va a encontrar gente que les van a dar para el camino. Cuando ya son rechazados por Israel, entonces ¿a dónde se tienen que ir ellos? A los gentiles. Cuando ellos van a los gentiles, no, escuchen la iglesia, eso es muy básico, muy importante. Cuando van a los gentiles no pueden pretender que los gentiles le van a ofrecer tinto con pancito y agua y dinero y venga si quiere duchar, que es esta noche aquí. Los gentiles no. ¿Por qué? Que no son del pueblo de Dios. Si ni siquiera todos los que sí eran pueblo de Dios, lo hicieron, mucho menos estos que declaradamente no lo son. ¿De acuerdo? Ese es un principio. Primero, vayan sin nada que en el camino les van a dar. Ellos ya saben que el obrero es digno del alimento. Ellos ya saben.
Pero cuando son rechazados por los israelitas, ya tienen que ir a Israel ahora, perdón, a los gentiles ahora sí. Allí el Señor sí le dice, uy no, si tiene un pancito extra, lléveselo. Y espada, llévenlo, llévenla ahora sí. Antes no, ahora sí, porque van a ir es a los gentiles. Quiero que miremos por favor en 1 Corintios capítulo 9. ¿Cómo entendemos bien este principio? 1 Corintios capítulo 9. Esos son principios, son las recomendaciones que el Señor le dio a los enviados y es necesario que las entendamos bien. 1 Corintios capítulo 9, versos 7 al 14. Dice así: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Pues nadie. Siempre alguien lo contrataba y había alguien que le daba alojamiento, vestido, alimento, etc. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Nada, si planta viña, come de su fruto. Es lo normal. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Nada, si tengo un rebaño, toma de la leche del rebaño. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Entonces, es un principio. Por eso, como está dicho en la ley, cuando ellos iban a ir primero a la casa de Israel, ellos ya sabían eso. Que lo violaran era otra cosa, pero los gentiles, ¿qué saben? Nada, no saben nada de nada. Los gentiles piensan, este vino a predicar, este es como un ángel, no necesita dormir, no necesita comer, no necesita bañarse, no necesita nada, es un ángel. Los gentiles no saben ese principio, los israelitas sí saben ese principio. Dice, verso 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. ¿A qué se refiere Pablo con por nosotros? Por ellos que trabajan hablando el evangelio. A ellos que fueron enviados a llevar el evangelio. A eso es que se refiere el apóstol. Dice, verso 10, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Esas instrucciones para quién son? ¿A quién le está hablando Pablo aquí? ¿A gentiles? ¿A judíos? ¿O a creyentes? A creyentes. Y escogí este pasaje que está en 1 Corintios porque le está hablando a una iglesia que primordialmente viene de gentiles, son gentiles convertidos. Son gentiles convertidos, ya no son del mar, ya son de la barca, ya no son gentiles, son iglesia. Antes el Señor enviaba a la gente, no lleve nada que allá le van a dar. ¿Quién los tenía que sustentar? Israel. Ahora, ¿quién tiene que sustentar a los siervos? La iglesia. No esperemos que lo hagan los judíos, no lo van a hacer ciertamente. Y no lo van a hacer los gentiles, no lo van a hacer. Los gentiles no están para dar, los gentiles están para recibir. ¿Y sabe quiénes son los que sí están para dar? Nosotros.
Amén. Somos nosotros. Nosotros tenemos que ir. Ahora, si usted va a predicar y alguien esa casa no hay ningún convertido y alguien allí le ofrece algo, está bien, puede recibirlo. Pero no puede depender de eso, sino que la iglesia tiene que resolver esos asuntos para los enviados. Amén. Dice en 3 de Juan, verso 7, casi terminando la Biblia, 3 de Juan, el verso 7 dice: porque ellos salieron por amor del nombre de Él, es decir, el nombre del Señor. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Entonces por eso Él les está recomendando que los acojan, que ellos sean los que los encaminan, que los reciban en la casa, que los alimenten, que los cuiden. ¿A quién? A la iglesia. Amén. Bueno, para terminar, miremos los versículos 11 al 15 de Mateo 10. Mateo capítulo 10, versos 11 al 15. Mateo 10, 11 al 15. Dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Entonces, cuando entre una casa, si es digna, ¿qué es una casa digna? Porque si lo recibieron, porque si recibieron a ese mensajero, si recibieron esa palabra. Entonces son dignos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hace un enviado con esa casa? La paz que ellos llevan la van a dejar sobre esa casa. Ellos fueron investidos de autoridad, es decir, de la vida en resurrección del Señor, es decir, de la gracia del Señor. Recuerden que le dice: de gracia recibisteis, de gracia, es la vida resucitada del Señor. Cuando hay gracia, lo vimos con Efesios 1 el año pasado, terminando el año pasado, cuando hay gracia, hay paz. Si alguno de ustedes está atribulado, está angustiado, se deprime fácilmente, se entristece fácilmente, o sea, pierde la paz fácilmente, es que le falta disfrutar de la gracia. Si disfruta, entre más disfrute de la gracia, más va a disfrutar de paz. Gracia y paz. Cuando Pablo saluda a los efesios, vimos que les dice gracia y paz. Cuando saluda a los filipenses, gracia y paz. Cuando saluda a los gálatas, gracia y paz. En la primera carta a los corintios, gracia y paz. Segunda carta a los corintios, gracia y paz. Gracia y paz es un saludo habitual. Si disfruta de la gracia, va a disfrutar de la paz. Es muy bueno decirle a la persona: la gracia y la paz sean a ti. ¿Por qué? Porque le está bendiciendo, está declarando una bendición de esa persona, de un disfrute de la gracia y por lo tanto un disfrute de la paz. Esas personas están llenas de la gracia del Señor, están disfrutando la paz del Señor. ¿Qué es lo poderoso acá? Que cuando son recibidos en una casa, esa paz ellos la pueden dejar en esa casa. Se convierten en bendición para esa casa que los ha recibido. Bueno, y si no, entonces ¿qué tienen que hacer? No, se van maldiciendo. No, tampoco, no tienen que maldecir. Simplemente se van y se van con la paz que ya llevaban. ¿De acuerdo? Bueno, y miremos los versículos 14 y 15. Versículos 14 y 15 de Mateo 10 dice: y si alguno no os recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Wow. Llega a una casa, le recibieron bien o le tiraron la puerta en la cara. Eso sí que es elegante. ¿A usted le ha pasado? ¿Usted ha ido a compartir la palabra y le han cerrado la puerta? A nosotros nos ha pasado muchas veces. Es duro, es triste. Recuerdo la otra vez con la princesa que ya habíamos quedado a hacer la visita.
Y fuimos, no voy a decir la ubicación porque no empiecen las conjeturas, ¿no? Pero es hacia el norte, bien hacia el norte, por el río, por ahí. Y fuimos y alcanzamos a ver la persona y se entró corriendo. Entonces nosotros dijimos, está despeinada, se va a peinar. Y llegamos ahí, primero nos salieron callos en los dedos de tocar. Uy, quedamos más tristes. Y eso que era una visita programada. Y nos quedamos ahí en la esquinita todos tristes, ¿no? Y mira que el Señor más lindo que nos quedamos en esa esquina desprogramados y empezaron a pasar otras personas. Y entonces, ay, aquí están. Y al que iba pasando le íbamos hablando. De pronto el Señor quería que hiciéramos eso, pero muy triste cuando no lo reciben. Ahora, miren, lo que estamos llevando no es que me caiga bien, no es que me caiga bien, incluso nos puede caer mal. Pero vamos en amor llevando una palabra. ¿Qué palabra? El Evangelio del Reino. En el ejercicio va a haber sanidad, va a haber bendición en esa casa. Ya vimos que si nos reciben, esa casa va a disfrutar de una paz. No nos reciben, entonces ¿qué hay que hacer? Ellos dicen que sacudan el polvo de los pies, de los zapatos. Y eso va a quedar como una señal de aquí no me recibieron. El castigo para esa casa o para esa ciudad va a ser un castigo muy grande, peor que el castigo de las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Los pecados de Sodoma y Gomorra eran terribles, pero ¿por qué? Por rechazar el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino no es cualquier cosa. El enviado a predicar ese Evangelio no es cualquier cosa. Entonces, ahora, no llegue usted con la actitud, ahora me puedes que si no empiezo a limpiarme el polvo. ¿No me vas a atender? Aquí tengo la señal para que venga el juicio. No. Miren, termino con Hechos capítulo 13, versos 50 al 52. Para que miremos la actitud para hacer esto. Hechos capítulo 13, versos 50 al 52. Dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Entonces, o sea que ellos salieron de ahí, estos no descarados, sinvergüenzas, y sacudimos los pies, qué piedra ahí tienen para que el Señor los castigue. No, mire lo que dice el versículo siguiente. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. No es porque salimos llenos de rabia que no, seguimos con el mismo gozo, llenos del Espíritu Santo, solamente que ahí no nos recibieron y ellos quedan en peligro de un juicio terrible, mientras que los que reciben quedan disfrutando de la paz de Dios en esa casa. Amén. Les recomiendo algo. Si alguien le propone que usted abra la puerta de su casa para llevar el Evangelio del Reino, para hacer un grupo ahí donde se va a predicar una vez a la semana el Evangelio del Reino, le doy un consejo. No es una amenaza, es un consejo. Abran la puerta, programe, haga los ajustes en su casa. ¿Sabe qué va a suceder en su casa? Va a disfrutar de la paz del Señor. Amén. Esas son las recomendaciones que el Señor le dio a los enviados. Oremos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias por tus diseños, gracias por estas recomendaciones, Señor. Ayúdenos a tener en cuenta cada cosa, ayúdenos, Señor, a actuar en conformidad a estas recomendaciones. Hay mucho trabajo, hay muchas personas necesitadas. Oramos que envíes obreros, Señor. Envía obreros a este sembrado. Señor, qué privilegio sería para nosotros ser uno de esos enviados a cosechar esos frutos que ya están listicos para ser tomados. Frutos para vida eterna. Señor, te damos a ti toda gloria, honra y honor por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.